Shalom y bendiciones nuevamente por estos medios con ustedes en una nueva oportunidad, con una nueva clase en su espacio Mujer Edifica tu Vida. Les habla Ruth Sara. Y el tema de hoy tiene que ver con el habla. El habla de la esposa es un deleite para el rey. El habla de la esposa es un deleite para el rey. Explican los sabios de nuestro pueblo que el Señor hizo descender de los cielos 10 niveles del habla, de los cuales la mujer tomó 9 niveles y el hombre tomó un solo nivel. Sin embargo, de ese nivel que le correspondía al hombre, la mujer tomó la mitad. Entonces, imagínense el grado que tenemos las mujeres de querer hablar, de constantemente querer hablar, de constantemente querer comunicarnos, de constantemente decir y contar lo que nos pasa en el día, lo que nos pasa en el trabajo, lo que nos pasa con los niños. Es un constante querer hablar. Entonces, la mujer ya viene implantado en eso, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Por qué la mujer necesita tener esos niveles de habla? Porque la mujer es la que edifica la casa. Y si la mujer es la que edifica la casa, necesita conversar con sus hijos, necesita plantear cosas, eventos, situaciones a sus esposos, necesitaba tener esos niveles que le fueron otorgados. Sin embargo, no es fácil controlar el habla, porque, como les dije, así dice la palabra, que la podemos usar tanto para construir como para destruir. La podemos usar de manera constructiva o de manera destructiva. ¿Qué dice la palabra en Santiago 3, 9, 11? Dice que con ella bendecimos al Eterno y a nuestro Padre, pero también con ella maldecimos a los hombres que fueron creados a imagen y semejanza del Eterno. Dice que de la misma boca entonces procede bendición y procede maldición. Y dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce ni puede salir agua amarga. Entonces, obviamente, al tener un nivel elevado del habla, la mujer, esta parte es la que más tiene que trabajar. Saber cuándo utiliza la boca para bendecir, saber cuándo utiliza sus labios para bendecir. Y si por casualidad quieren salir palabras de maldición, entonces tiene que aprender a controlar esa habla, porque dice la palabra de que con ella no podemos bendecir y maldecir, porque tenemos una sola boca, tenemos una sola habla. Entonces, de la abundancia del corazón habla nuestra boca y debemos aprender a controlar entonces de qué forma la queremos usar. Este tema sale de la cita que se encuentra en Proverbios 16:13, que dice: los labios del justo son el contentamiento del rey. Quiere decir que el rey, que es su esposo, se contenta, se deleita y disfruta de unos labios que se comportan de manera justa, de unos labios que hablan justicia. ¿Qué es justicia? Todo lo que tiene que ver con la escritura, todo lo que tiene que ver con palabras blandas, con palabras suaves, con palabras honestas, con palabras conforme a la escritura, que lo vamos a ver más adelante. Y dice: y ellos aman al que habla recto, al que habla rectitud. Entonces, tenemos dos características: justicia y rectitud. Dos cosas, situaciones, dos palabras, formas de hablar que tienen que salir de nuestra boca. Para nosotros hablar, para nosotros emitir palabras, primero esas oraciones se tienen que formar en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza. Primero se forman esas palabras, luego se forman esas oraciones y posteriormente bajan hacia la boca para que puedan salir de sus labios, puedan salir utilizando obviamente la lengua, la boca y todos los elementos que se necesitan para que el habla pueda darse en efectivo, para que pueda haber un habla fluida. Sin embargo, dice la palabra que nosotros tenemos límites, tenemos límites para poder hablar. ¿Cuáles son los límites físicos que el Señor puso para que pudiéramos hablar? Para que detuviéramos cuando queremos hablar algo que no es debido. Él colocó los dientes y colocó los labios. Esas son las puertas que tenemos
para que la boca no pueda pronunciar una palabra impulsiva, para que la boca pueda aprender a tomar consideración de lo que va a hablar. Antes de que salga por su boca, obviamente pasa por su mente, luego llega a su boca, pero allí usted la puede detener. Usted tiene que tener el control y el dominio para detenerlo. Aparte de que tenemos estos elementos físicos, el Señor en el Salmo 141:3 decía el salmista: pon guarda a mi boca, oh Adonai, y guarda la puerta de mis labios. Es decir, adicionalmente, dos elementos, dientes y labios que tenemos ya establecidos para detener un mal hablar. También el Señor o el salmista decía: ponle guarda a mi boca. Imagínense lo difícil que es controlar la boca. Nadie está diciendo que mañana ya usted, que hoy recibió la información, entonces ya mañana hace un ayuno del habla. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo es un proceso, que esta es la información que el Señor ha dejado en su palabra y que debemos nosotros no solo estudiar, sino llevarlo también a la práctica, porque la teoría suena muy bonito, suena muy fácil, siempre se los he dicho y se los diré. Suena muy sencillo toda la información que podemos adquirir, pero aquí el asunto es poderlas poner en práctica. Y para poder poner en práctica este elemento, para poner en práctica esta mitzvot, nosotros tenemos que trabajar en nuestras cualidades, tenemos que trabajar en nuestro interior, tenemos que trabajar en renovar nuestra mente, en renovar nuestro corazón, en renovar nuestros pensamientos, para que de nuestra boca pueda salir unas palabras de bendición. Dice el Salmo 39:1, decía el salmista: atenderé a mis caminos. Quiere decir que el salmista decía: tengo que ser vigilante, tengo que estar pendiente de mi camino, de por dónde voy transitando, tengo que estar pendiente de lo que estoy practicando para no pecar con mi lengua. Entonces tengo que estar pendiente de lo que pienso, de las oraciones que formo en mi mente, para que mi lengua no cometa pecado. Y dice, aparte de lo que Él le ha solicitado al Señor, aquí dice: guardaré mi boca con freno. Es decir, Él va a ser vigilante, se va a esforzar, va a trabajar para que algún día su boca se mantenga frenada en cuanto a palabras que son de maleficio a otros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante mantener un freno? ¿Por qué es tan importante hablar bendición y no maldición? ¿Por qué es tan importante cuidar el habla, sobre todo la mujer, que es donde la que más habla, la mujer es la que constantemente está queriendo utilizar la boca? Es muy difícil mantenerse callada, es muy difícil no refutar cuando está en desacuerdo con algo, es muy difícil mantener la calma cuando hay momentos y situaciones difíciles en las que necesita hablar. La mujer cuando habla tiene problema, X o Y problema, pero cuando los transmite a otra persona, indistintamente la persona la ayude o no, ya el solo hecho de hablar, eso la hace drenar. Ya con eso soltamos lo que tenemos dentro, y si se soluciona o no se soluciona, ya eso es un 40%, porque ya un 60% ya lo tenemos resuelto. El hecho de poderlo comunicar, el hecho de poder desahogar, el hecho de poder hablar, porque es como si tuviésemos un tarugo adentro, algo que nos presiona el cuello. Entonces es necesario poderlo hacer, es necesario poderlo hablar. Por eso cuando estamos en una situación hay que estar muy pendiente de con quién hablamos, de a quién le compartimos nuestras situaciones difíciles, a quién le compartimos las cosas que nos suceden en casa, a quién le compartimos aquellas dificultades que no sabemos cómo solucionar. ¿Por qué? Porque en nuestra habla dice la palabra que se encuentra la vida y la muerte. Usted puede traer bendición, puede traer maldición a su vida y a su familia. Y dice la palabra en el Proverbios 18:21 que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama al que ame comerá de su fruto. Es decir, si usted emite palabras que son de bendición, usted va a comer frutos de bendición.
Pero si sus palabras son utilizadas de mala manera, vulgaridades o de forma agresiva o de forma que culpan a los demás de manera irresponsable o tienen reacciones agresivas y con esas reacciones van acompañadas de malas palabras, de la palabra inadecuada, entonces de eso también usted va a recoger. De esos frutos usted va a recoger. Ahora bien, dice la palabra que la primer ser que cometió falta con respecto al habla fue la serpiente. ¿Por qué la serpiente? Porque cuando todo el mundo fue creado, estaban Adán y Eva solos en el paraíso y la serpiente que hizo conversación con Eva comenzó a darle palabras incorrectas, comenzó a mentirle y a inventar historias. ¿Qué dijo ella? Dijo, si tú comes de este árbol, entonces tú vas a tener la misma posición y el mismo poder que tiene Elohim cuando creó este universo. Entonces fue el primer ser que cometió la Lashon Hará, como se dice en hebreo, o la lengua maligna. Mientras que el Señor dice la palabra que siempre habla palabras de justicia y palabras de verdad. Lo vimos al inicio de la clase. Entonces, la serpiente representa el mal de la tierra y el Señor representa la bondad. Cuando usted comete o cae en este tipo de situaciones de maleficio, de hablar mal, de hablar de forma incorrecta, entonces usted se hace socio de la serpiente. Y cuando su palabra es utilizada para bendecir, usted se hace socio del Señor, del Eterno. Entonces, por esa razón dice la palabra, trae muerte y trae vida. Te hace socio de la serpiente o te hace socio del Señor. Así como cuando nosotros, dice la palabra, que obedecemos un mandamiento, nos vamos acercando al Señor. De la misma forma, cuando usamos el habla de mala manera, nos estamos acercando a la serpiente. Y la serpiente es la representación del mal sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ella mintió, porque ella inventó historias, y porque utilizó la boca de forma incorrecta. ¿Cuáles fueron las maldiciones que estuvieron sobre la serpiente? Uno, que le fue cortada su lengua. Note que la lengua de la serpiente es la lengua más anormal que existe. Es diferente al resto de los animales. Y lo segundo es que el Señor le dijo que del polvo comerías, que te ibas a arrastrar y que iba a comer del polvo. Entonces, le cortó la lengua y aparte de eso va a comer del polvo. ¿Qué quiere decir el hecho de que ella va a comer del polvo? Quiere decir que como polvo hay en todos lados, la serpiente puede comer en cualquier lugar. Esto nos indica que la serpiente no tiene ningún tipo de relación con el Eterno. Más bien, el Eterno separó su relación de la serpiente. Dice la Escritura que el Señor está pendiente de los pájaros, que está pendiente de las aves, que viste los lirios del campo. Él está pendiente de toda la creación, menos de la serpiente. De la serpiente la independizó. A la serpiente le indicó que debía irse. Le dio la espalda. No quiero tener nada que ver contigo. Tú comes en cualquier parte, así que yo no me tengo que preocupar de tus alimentos, de que tú comas o de que tú subsistas. Ella está en el mundo sola, sin dependencia del Eterno, sin absolutamente nada que tenga que ver con el Eterno. ¿Por qué? Porque ella fue la que originó el pecado en este mundo, fue el ser que mintió, que usó la boca para mal. Y entonces el Señor le dio la espalda. De esa misma forma el Señor hace con las personas que hablan mal, que hablan de manera incorrecta, que no corrigen su habla, sobre todo la mujer, que es la que más la utiliza, esa persona se hace socio de la serpiente y el Señor se aparta. Pierde la persona la supervisión individual que tiene el Señor sobre la vida de cada quien. Entonces, el hecho de que la persona ya no esté siendo supervisada por el Señor queda exento a enfermedades, a problemas de provisión, queda entonces carencia de Shalom Bay, viene e interviene problemas con la educación de los niños
y todo lo que considere que le puede ser de dificultad dentro de su hogar. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué el Señor hace eso? Porque el ser humano está cayendo, o la mujer está cayendo en esta transgresión que es hablar mal o usar de forma inadecuada el habla. ¿Por qué el Señor se aparta? Ya lo expliqué, por todo lo que tiene que ver con la serpiente, por toda esa maldición que estuvo sobre la serpiente que cometió este pecado, esta transgresión. Aparte de eso, también sucede porque dice la palabra que el Señor te da ciertas indicaciones, te da cierta información, te deja mandamientos, te deja decretos, te deja ordenanzas. Y dice el Proverbio 28:9, si tú apartas tu oído para no escuchar la instrucción del Eterno, entonces tu oración también va a ser abominable. Así como tú te apartas y no te importa que el Señor haya dado algunas indicaciones con respecto a este punto, que es el que estamos tratando porque ahí habla en forma general todos los mandamientos, también tu oración va a ser abominable. De la forma como te comportas con el Eterno, de esa misma forma el Eterno da la espalda. Y puede ser que hoy hablaste mal porque estás en ese proceso, como lo dije al principio, no vas a ser transformado de la noche a la mañana, no vas a cambiar de la noche a la mañana, pero en ese proceso el Señor sabe, conoce que te estás esforzando, conoce que cada vez que tú vas a hablar mal, te acuerdas de la serpiente y de que el Señor va a apartar su oído si tú no obedeces. En el Proverbios 1:28 también dice, entonces me llamarán y no responderé, dice el Señor. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor. Es decir, la persona que aborrece la instrucción que está recibiendo con respecto a cómo corregir el habla en este punto, está despreciando lo que el Señor le está diciendo. Entonces, o lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, no busque al Señor porque aunque lo busque, no lo va a encontrar. Entonces, así como la persona se aleja del Señor y se hace socio de la serpiente, de la misma forma, cuando obedece se hace socio del Señor. Y el Señor le bendice y come del fruto de lo que ha hablado. ¿Qué es una forma de hablar mal? Cuando nosotros hablamos mal. Hablamos mal cuando estamos ofendiendo a otros. Hablamos mal cuando insultamos a otros. Hablamos mal cuando les mentimos, que pudiéramos dar una clase de la mentira porque la mentira tiene muchas variantes. Hablamos mal cuando gritamos a otras personas, cuando les hablamos de forma brusca, y hablamos mal cuando usamos groserías o vulgaridades o palabras mal utilizadas para hablar hacia otras personas, sea porque estamos molestos o sea porque es parte de tu léxico. Hablar vulgaridades o hablar palabras inadecuadas o malas palabras, como lo dicen en algunos países. En esta parte, cuando usted habla de esa forma, cuando habla vulgaridades, ¿de dónde provienen estas palabras? Estas palabras provienen de la calle. Estas palabras provienen del léxico que utilizan las personas fuera de su casa, que no están acostumbradas a hablar de manera educada, con modestia y con palabras que sean acordes y agraciadas al oído de otras personas. Entonces, si esas palabras que son utilizadas en la calle, usted las trae para su casa, entonces usted está metiendo de la calle esas palabras a su casa. Eso en un primer nivel. Primero, para que llegue a su casa, llegó a su cabeza, llegó a su mente y llegó a su pensamiento. Entonces, usted trajo de la calle esas palabras vulgares y las procesó en su mente, las trajo a su corazón y luego salieron de su boca. Entonces, este templo que es usted, este templo del Espíritu de Santidad, está contaminado con este tipo de palabras. Ok, esa santidad que debería tener el templo ya no la tiene. Estamos hablando del templo personal. Ahora, llevámoslo a la casa. Usted se trae esta información o este tipo de malas palabras a su casa.
¿Qué está metiendo usted en su casa? La calle. Entonces no pretenda que en su casa haya una vida o un ambiente de santidad cuando usted está trayendo de la calle elementos que transforman la santidad del hogar que usted quiere construir. Y si esas palabras vienen de la serpiente, usted está trayendo la serpiente a su casa, a su vida, a su hogar y a su relación. Entonces, eso mismo va a repercutir en la vida de sus hijos cuando sus hijos se vayan levantando, porque aunque usted crea que usted disimula delante de ellos, delante del Señor no va a poder disimular. Y ellos las van a aprender de una u otra forma, no solo porque está en su casa, sino porque están en su interior. Porque el Señor sabe que usted las tiene allí y que usted las dice, aunque usted las diga oculta de sus hijos. Porque no, para que los niños no me escuchen, entonces los niños no las aprendan. Igual las van a aprender, porque es un principio que eso es lo que hay en su casa de manera espiritual. Sea con usted o sea con otro, él las va a aprender, porque usted le está transmitiendo de eso de forma espiritual. Entonces, lo que son quejas, griterías, todo lo que tiene que ver con palabras negativas es un lenguaje de la calle y usted lo mete en su casa cuando usted se comporta de esa manera. Entonces pierde la santidad en su hogar cuando utiliza palabras agresivas, cuando utiliza palabras vulgares, cuando está en una constante queja porque viene de la calle, todo lo que le pasa en la calle, entonces usted llega a su casa, queja, queja y queja. Porque fulano hizo, porque fulano vio, porque fulano caminó, porque el semáforo, porque la cola en la calle. Todas esas quejas que usted trae, las trae a su casa. Todas esas palabras negativas usted las mete en su casa. Obviamente, toda pareja necesita hablar, toda pareja necesita conversar, toda pareja necesita comunicarse, porque ¿cómo? Entonces van a tener una relación si no se comunican. Es muy importante comunicarse, es muy importante hablar, pero hay que saber hablar. Dicen los rabinos que cuando usted habla palabras de la forma como usted habla, usted está creando en el mundo espiritual seres espirituales. Llamémoslos ángeles o llamémoslos del otro modo si son seres espirituales de maldad. Entonces, cuando usted utiliza la palabra de buena manera, usted está creando ángeles buenos, esto lo explican los sabios, en su vida, que van a ser de apoyo, de ayuda a su relación, que van a ser de ministradores, como dice la Escritura, que están a su servicio, que están allí para ayudarle y apoyarle en su relación, apoyarle cuando usted está preparando sus alimentos, apoyarle cuando usted está limpiando, darle la fuerza necesaria. Esos ángeles están allí cuando usted está hablando bien, pero cuando usted se expresa de mala manera, también se crean ángeles o seres espirituales que traen a su vida una característica que es el pleito, el disgusto. Entonces probablemente haya un disgusto sobrenatural que usted ni siquiera se imagina por qué sucedió. Probablemente haya aplicado la shonjara y esa shonjara o esa mala palabra que dijo trajo ese pleito a su casa, a su vida, a su relación y a lo que en ese momento usted está viendo que no sabe ni conoce la razón de por qué tuvo ese pleito que tuvo. Entonces, por eso es tan importante corregir el habla y tener un habla conforme a la palabra. Vuelvo y repito, no es que mañana o ya yo no voy a hablar más. No, hay que saber hablar y hay que comenzar en este proceso a trabajar esa cualidad, a mejorar el habla. Dice la palabra en Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. ¿Por qué? Porque lo que venimos hablando, usted guarda su alma de angustia porque evita situaciones de problemas, de discusiones, porque esos espíritus, esos seres espirituales se crean cuando hablamos mal. Entonces, si usted habla bien, usted se evita ese tipo de situaciones angustiosas. También podemos ver que nosotros tenemos una característica, que cuando queremos recibir alguna bendición, vamos a que el pastor, a que el ministro,
Vamos a la autoridad porque queremos que oren por nosotros, sea por una enfermedad, sea porque no podemos tener hijos, sea porque necesitamos un cupo en la universidad, cualquier situación que queramos. ¿Hacia dónde vamos? A buscar la bendición de la autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la autoridad está más cerca del Señor, uno, y dos, que como pasa mucho tiempo más cerca del Señor, porque eso es parte de su vida, su habla está corregida y lo que Él emita de su boca se va a cumplir. La bendición que Él le dé se va a cumplir, tal como hacen en las Escrituras los padres que bendecían a sus hijos. Esas autoridades, Abraham, Isaac, Jacob, que eran seres, personas que estaban muy procesadas, muy cerca del Señor, con niveles espirituales elevados, esas palabras que ellos emitían era de bendición para sus hijos y lo que ellos dijeran se iba a cumplir. La palabra o los sabios hablan del caso de cuando el pueblo iba a salir de Egipto. Antes de ello, dice que Faraón, cuando supo que iba a haber un Mesías, alguien que los iba a salvar, Faraón mandó a matar a todos los niños. Cuentan los rabinos que en esa oportunidad el padre de Moisés, que es llamado Amram, él decide divorciarse porque iba a tener hijos y esos hijos iban a ser muertos por el faraón. Deciden divorciarse, se divorcian y él decreta que todo el mundo se divorcie para que ya no tengan hijos. En función de esto, la hija, su hija Miriam, que llama la escritura María, que luego sale como la hermana de Moisés, esta niña en ese momento le reprocha a su padre y le dice: papá, tú has hecho peor que el faraón. ¿Por qué? Porque el faraón es una autoridad gentil. Su palabra puede que no tenga efecto sobre la tierra y que el Señor no la respalde. Pero tú has decretado no solo que no nazcan los varones, sino que tampoco nazcan las niñas, porque tu palabra sí se puede cumplir, mientras que la del faraón puede que no se cumpla. En función de esto, menos mal que fue un hombre humilde en este aspecto, aceptó el reproche de su hija y procedió a volverse a casar y de allí pues siguieron teniendo hijos, e inclusive dicen que daban a luz de 5 y 6 hijos y Moisés también nace entre estos hijos que nacieron producto de esto. Entonces, hablar implica, ¿qué implica el hecho de hablar bien? Tener un buen vocabulario adecuado. Dice la palabra que David decía: el espíritu de Adonai ha hablado por mí. Es decir, que en este momento las palabras que David estaba emitiendo venían del espíritu de Adonai. 1 y 2, y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces David era un ser, el rey David, que controlaba su habla. Entonces, bueno, es un ejemplo de hombre que tenía pocos niveles del habla, pero sin embargo, a pesar de que tenía poco nivel en la parte del habla, era un ser que pidió guardas en su boca, que el Señor ponle puertas a mi boca y aparte de eso, que el Espíritu del Señor sea el que hable y que mi palabra y tu palabra esté siempre en mi boca. Aparte de eso, en Efesios 4:29 dice la palabra que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación necesaria a fin de dar gracia a los oyentes. Es decir, que nuestra palabra sea una palabra que construye, que sea una palabra necesaria, que no sea una palabra corrompida y que aparte de todo eso, sea una palabra que edifique. Cada vez que entonces vamos a hablar, ¿qué efecto está causando nuestra palabra? ¿De qué estamos hablando? Y no me refiero a enseñanza, me refiero a nuestro día a día. Que nuestras palabras, que sean suaves, dice la palabra, que edifiquen, que construyan a los demás y que les aporte un crecimiento. Eso es lo que dice el Señor. A Tito también Pablo le dijo: preséntate como ejemplo de buenas obras, mostrando integridad, mostrando seriedad, mostrando una palabra
sana e irreprochable. Ahora fíjense el final de esta cita o la consecuencia. De modo que el adversario se avergüence. Es decir, recuerden que el adversario está acusando día y noche al creyente. Entonces, ¿para qué vamos a cuidar nuestra habla? Para que el enemigo que está allá día y noche acusando al creyente se avergüence de ir a acusar en algo que no estamos haciendo, en algo que no estamos cometiendo. Y dice, y que no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, que cuando Él se presente, Él salga avergonzado y no nosotros, no nosotras. Que Él sea el que salga apenado y salga corriendo, golpeado, así como salió cuando Job, ¿verdad? Salga de la misma manera con nosotros porque nosotros cuidamos nuestra habla. Ahora bien, dice la palabra en el 1 Corintios 1:10 que algo que es muy importante y que tenemos que mantener en nuestros hogares y en nuestras relaciones es que dice la palabra que por el nombre de nuestro Señor, que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Vamos a aplicarle esta cita no solo a la congregación, porque antes de tener una familia congregacional, tenemos una familia en nuestra casa, que es donde tenemos que trabajar nuestras cualidades y donde tenemos que trabajar nuestra unidad. Entonces, ahí dice la palabra que hablemos todos una misma cosa. ¿Por qué? Porque si uno habla una cosa y el otro habla otra cosa, quiere decir que esa pareja o esa familia está dividida. Y un pueblo dividido perece, una relación dividida perece. Porque ¿a quién le interesa dividir? Al enemigo. Él le fascina tener que dividir pensamientos y le fascina tener que dividir palabras. ¿Cómo lo hace? De cualquier manera lo puede hacer. Pero una de las formas que utiliza es utilizando su boca y su habla. Usted le presta la boca a la serpiente para que sea la serpiente que hable y cree divisiones en su casa. Dice que estén perfectamente unidos en una sola mente y un mismo parecer. Entonces, para estar en una sola mente y un mismo parecer, de allí salen las palabras y esas palabras podemos hablar una misma cosa. Así que es importante fortalecer la unidad dentro de la familia, dentro del hogar, dentro de la pareja y dentro de su relación con el Señor. ¿Cómo se hace usted uno con el Señor? Hablando palabras de justicia, como lo dicen los salmos, palabras de alabanza, palabras de sabiduría, palabras que tengan que ver con los mandamientos, con los decretos, con las ordenanzas. Dice el Salmo 35:28, y mi lengua hablará de tu justicia. Y dice, y de tu alabanza todo el día, no un ratico, no más tarde, no ahorita voy a hablar esto, pero después hablar esto. No, dice la palabra que el Señor demanda que hablemos de su alabanza, o el salmista hablaba de la alabanza del Señor todo el día. Dice en el Salmo 37:30, la boca del justo habla sabiduría, la mujer sabia edifica su casa, y su lengua habla justicia. En el Salmo 119:132 dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, ¿qué va a salir de nuestra boca? Justicia, dichos, mandamientos, y todo lo que dice la palabra sabiduría, todo lo que dice la palabra, lo que acabamos de nombrar. Entonces, una de las formas para nosotros corregir y hablar bien es evitar la palabra corrompida. Segundo, hablar los dichos de la boca y las alabanzas que el Señor establece. Tercero, mantener la palabra, mantener su palabra, mantener lo que usted dice, las promesas que te hace, y no hacer promesas radicales. Por ejemplo, vamos a ir hoy el domingo a la playa. Llega el domingo, se presentó algo y nos fuimos a la playa. Eso es una palabra de mentira, porque usted hizo una promesa, usted dio una palabra. ¿Cómo trabajamos esto? Entonces yo ahora no voy a decir nada, yo ahora no voy a hablar. No. Cuando usted va a decir algo, usted dice, vamos a ir a la playa si no llueve, si el carro está bien, si tenemos todas las condiciones dadas como para, entonces vamos a la playa.
las promesas o las palabras tienen que ser condicionadas, porque resulta que el mundo no gira alrededor de su vida. El mundo lo maneja el Eterno y Él es el que determina si sí o si no. Usted puede querer y tener la intención de hacer algo, pero no está en la potestad de usted el resultado. Usted hace su esfuerzo, usted da una palabra, pero a la final es el Señor el que maneja el mundo, es la palabra del Señor la que se cumple. Usted puede hacer muchas promesas, usted puede tener muchos planes en su vida, pero si el Señor dice no, es no. O si el Señor dice mañana, es mañana y no hoy. Entonces, nuestra palabra tiene que ser condicionada. De esa forma, no mentimos a nuestra pareja y tampoco le mentimos a nuestros hijos y nuestros hijos no aprenden a mentir, sino que se esfuerzan en aplicar la palabra en algo, pero saben que no depende de ellos. Es un plan, es una planificación, es una palabra condicionada. Dice la palabra en el Santiago 5:12 en su última parte, que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. ¿Por qué? Para evitar caer en condenación. ¿Por qué caemos en condenación? Porque no depende de nosotros, depende del Señor. Otra forma de hablar bien o de expresarnos de buena manera es los elogios o son los elogios. Es importante elogiar a nuestra pareja, usar el habla de buena forma para reconocer aquellas cosas que nuestros esposos hacen, aquellas cosas que nuestros hijos hacen y aquellas cosas que vemos en otras personas que también hacen y que son dignas de reconocer. Pero dice la palabra que no debemos ser lisonjeros. ¿Qué es ser lisonjero? Es elogiar o alabar o reconocer cosas que no son verdad, palabras que no son verdaderas. Por ejemplo, cuando usted dice, mira que tú eres el más inteligente del mundo, eso es mentira. Cuando usted dice, no, porque usted es la más bella del mundo, eso es mentira. Entonces, esos son elogios que no están permitidos en la Escritura. Los elogios, por dos razones, no están permitidos. Uno, porque son mentiras. Y dos, porque ese tipo de elogio lo que hace es inflar el ego de la persona. Y el Señor no quiere que usted le infle el ego a nadie. El Señor lo que quiere es que usted hable bien de las personas, ¿verdad? Que cree esa conexión emocional con la otra persona a través de los elogios, más elogios que sean verdaderos, elogios que sean sinceros y elogios que sean sobre sus cualidades o sobre el esfuerzo que hacen las personas por desarrollarse. Por ejemplo, cuando su hijo ha sacado excelente nota en un examen que presentó y usted le dice, no, que usted, niño o hijo, tú eres el más inteligente de todo el salón. No, él no es el niño más inteligente del salón, porque resulta que la inteligencia, él nació con esa inteligencia. Él nació con la belleza física si la tiene, ella o él. Esa cualidad que tienen no es de ellos, el Eterno la implantó en ellos. Entonces, en todo caso, quien tiene que recibir la honra y la gloria por la cualidad es el Señor. Entonces, ¿cómo lo elogiamos al niño? Porque es muy difícil no elogiar a los hijos o no elogiar al esposo, o al esposo le es muy difícil no elogiar a la esposa si le ve buenas características. ¿Cuál es la forma de elogiarlo de manera correcta sin caer en la lisonja, en la mentira y sin caer en inflar a la persona? Es elogiando el esfuerzo que hace en el desarrollo de la cualidad. Por ejemplo, hijo, qué bueno que te esforzaste en estudiar y el Señor con la inteligencia que te dio te permitió sacar 20. Entonces, por eso los elogios tienen que ser sinceros, tienen que ser productivos, tienen que ser por el esfuerzo que hace la persona y obviamente eso genera lazos, eso genera cariños entre las personas que se están elogiando. Otro ejemplo, podemos ver varios ejemplos en cuanto a los elogios que son correctos, es por ejemplo, la persona es muy agradable, entonces usted le dice, mira, qué bueno que te arreglaste porque te ves agradable, te ves simpático, te ves guapo, porque se arregló, porque puede ser muy lindo, puede ser una persona físicamente muy bien arreglada, pero resulta que está desaseada.
o no sé, la ropa que se colocó no le va acorde a su tipo de cuerpo, le queda grande, le queda pequeña, o el peinado no va de acuerdo a su cara. Entonces puede ser una persona muy bonita físicamente, muy agradable, pero la forma como se está arreglando es incorrecta y no le hace verse bien, a pesar de que es una persona agradable físicamente. Entonces, ¿qué es lo que elogiamos? No le decimos tú si eres linda, sino que le decimos te arreglaste de manera adecuada y te ves agradable, ¿verdad? Igual, el esfuerzo que hiciste para estudiar y presentar tu examen hizo que sacaras buenas calificaciones. Me agrada el comportamiento sereno que tuviste frente a esta situación de conflicto que se presentó con los familiares en el colegio, por ejemplo, o que se presentó en otro lugar, tuviste el dominio propio y eso es bueno. Esos son los elogios que la palabra nos pide que podamos hacer, nos permite hacernos, que le permite a la persona construirse, que le da una seguridad, que eleva su autoestima, pero que no eleva su ego, que no lo infla, porque a la final los dones son del Señor, el talento es del Señor, las fuerzas que te da para hacer las cosas son del Eterno, la apariencia física tú no determinaste salir bonito o feo o depende de cómo te quieras ver, no lo determinaste tú, el Señor fue quien lo determinó. Entonces los atributos, lo que tenga, porque entre gustos y colores, a algunos les parece feo, a otros les parece bonito, eso es diverso para cada ser humano. No hay ni feo ni bonito, sino cada quien tiene algún tipo de ser que le agrada físicamente hablando o que le agradan sus atributos. Entonces, la belleza física, ¿verdad? Porque estos atributos también pueden ser utilizados de manera indigna, de manera que al Señor no le agrade. Pueden ser utilizados de buena manera como pueden ser utilizados de mala manera. Un atributo físico, por ejemplo, una mujer muy bella se puede prostituir. Entonces, utiliza esa cualidad de forma incorrecta. Una persona que sea muy inteligente puede utilizar su inteligencia para estafar a otras personas. Una persona que tenga un temperamento templado puede utilizar ese temperamento para dañar a otros. Una persona que sea muy empática, que es una buena cualidad, eso lo puede llevar a cometer infidelidades. Una persona que tenga muy buen sentido del humor utiliza la cualidad para burlarse de otros, lo cual está prohibido en las escrituras. Entonces, el asunto es que la cualidad te la dio el Señor. Como tú la utilices es lo que va a decir, es lo que tú debes calificar en la otra persona y es en lo que tú debes elogiar en la otra persona, porque las cualidades también pueden ser usadas de manera incorrecta. Entonces, otra forma también de hablar bien tenemos que evitando la crítica, evitando la queja, evitando siempre hablar mal de los demás de forma crítica, mira que se vistió mal, que se peinó de manera incorrecta, eso es habladuría de la calle, eso es comentarios traídos de la calle a su templo. ¿Qué dice la Escritura? Que nosotros debemos tener un buen ojo, desarrollar un buen ojo, tener un foco positivo sobre las situaciones que estamos viendo para evitar caer en la crítica o la queja, siempre buscar ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Entonces, en el caso de las mujeres, otro punto es que cada vez que nos vamos a reunir con otras mujeres, ir preparadas en qué tema podemos tratar, de manera que no podamos caer, evitemos caer en lo que es hablar mal de otros o en la lengua maligna y no vivir todas estas cosas que ya hemos hablado. Otra característica es el hecho de que evitemos culpar al Eterno por las cosas que nos suceden. Eso es hablar la lengua maligna contra el Señor. El Señor controla el mundo y todo lo que hace es para nuestro bien. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar lo que el Señor hace? Probablemente lo que te está pasando es consecuencia de tus decisiones, no que el Señor metió la mano para que a ti te pasara el mal. Sin embargo, al final, Él siempre lo usa para bien. Pero tú tienes que estar claro que el Señor estableció un camino y como dije al principio, si el Eterno dice, este es el mandamiento y usted no lo hace, entonces aténgase a las consecuencias de sus propias decisiones. Entonces, la mujer le fue dada el habla para que construyera su hogar, para que guiara a sus hijos,
para que apoye al esposo. Es importante tener una lengua, como les dije al principio, de sabiduría. Dice que la mujer sabia, la mujer virtuosa, abre su boca con sabiduría. En Proverbios dice, la lengua apacible es árbol de vida, ya lo dijimos. La vida y la muerte, la bendición y la maldición. Entonces, para concluir este tema, recordemos, la palabra es usada, sea usada para edificar, para construir su hogar, para apoyar a sus hijos, alejada de la vulgaridad, alejada de la gritería y cercana a la paz, a la suavidad, a la serenidad que le traiga refrigerio a su hogar. Entonces, recordemos siempre que de nuestra habla depende mucho el fruto que vayamos a comer. Esto ha sido todo por hoy en su espacio.